A ver, yo te diría que puede que sea un riesgo. Hay muchos costes que no se ven. La gente dice, sí, es que un freelance gana 50 euros la hora o lo que sea. Pero luego cuando hay vacaciones no cobras. Tenía esa chispa que tenemos los emprendedores, ¿no? De querer dar el salto en algún momento. Me di cuenta de que realmente lo que quería era dar el paso, emprender y al menos probar, ¿no? Realmente cuando tú estás en una empresa por cuenta ajena, hay muchas cosas que no valoras. Te toca a ti moverte en muchos ámbitos, no solo en la parte técnica. Muchas veces que eso la gente ni se lo plantea. Ahora la pregunta es, ¿ese tiempo que vamos a tener extra lo vamos a seguir utilizando para trabajar más o vamos a aprovechar ese tiempo para vivir un poco más calmados, más relajados y tener un poquito más de salud mental que hoy en día hace falta? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Somos Blaine. Mi nombre es Fernando Blanco y hoy tengo conmigo a Vicent Pérez, un asiduo del podcast, escuchándome porque desde el primer día está ahí comentando en LinkedIn, comentando en YouTube y demás, y tenía muchas ganas de traerlo para conocer su historia. Vicent, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. Ya sabes, como has dicho, que soy el fan número 1 del podcast y que desde el primer día estoy ahí. Y nada, para mí es un placer estar aquí y poder hacer una charlita contigo. Genial. Tengo que decir que Alejandro la semana pasada recomendó a Vicent. ¿Sí? Y no hemos tardado ni una semana en traerte, Vicent, para que veas. Bien. Sí. Alejandro, que quien no lo haya escuchado, que vaya al capítulo de la semana pasada, te recomendó y nada, aquí estamos. Perfecto. Pues mira, Alejandro es un crack también, así que de maravilla. Genial. Pues mira, Vicent, como ya sabes, a nosotros nos gusta empezar conociendo quién eres, cómo has llegado hasta aquí y que te hagas ahí un poco de autobombo de tu carrera, venga. Vale, pues nada, la verdad que esta es una pregunta que muchas veces es difícil de responder porque no sabes muy bien por dónde ir, si por la parte personal, profesional. Pero bueno, pues nada, yo suelo definirme, ¿no?, como un apasionado de la tecnología. La verdad que desde muy pequeño, creo que a eso de los 7, 8 años, me regalaron mi primer ordenador y desde ahí, pues nada, descubrí un mundo. Me encantó, estaba siempre trasteando con los ordenadores y demás. Y nada, pues eso hizo pues que mi carrera educativa, ¿no?, mis estudios fueran enfocándose por esa línea. Y nada, lo tuve muy claro, es una suerte porque muchas veces ya sabes que no, que llega esa edad en la que tienes que elegir qué estudiar y tal y no lo tienes claro. Yo me considero muy suertudo en ese aspecto porque lo tuve clarísimo. Y nada, enfoqué todos mis estudios en la informática. Empecé en formación profesional porque era lo que me permitía romper mano cuanto antes. Hice grado medio, luego grado superior de desarrollo y luego pasé a la ingeniería. Y nada, pues toda la vida alrededor de la tecnología y luego pues nada, empecé ya mi carrera profesional, he ido pasando por diferentes empresas, por startups, por consultoras y nada, a día de hoy, hace un añito di el paso al mundo del freelance y ahora estoy trabajando como arquitecto cloud freelance y nada, pues eso sería un poquito la parte así más profesional. Genial. Voy a rascar un poquito para la audiencia. Yo conozco a Vicent desde hace más o menos 6 meses, ¿no, Vicent? Que nos Sí, conocimos. Nos conocimos en Sin Oficina, es decir, en una dinámica de estas que tienen aleatorias. Y, y nos conocimos allí y me contabas que no vivías en España en aquel momento, ¿no? exacto. Justo cuando nos conocimos, si no me equivoco, fue septiembre, ¿no? Por ahí, Por del año ahí, sí. pasado. Nada, justo me mudé a Países Bajos, a Holanda, y nada, se me juntó, que eso lo hablaba también con Alejandro justo porque me invitó a su podcast, y se me juntó el dar el salto al emprendimiento con dar el salto en la vida, en la vida personal, ¿no? Mudándome a Países Bajos. Y la verdad que fue todo un reto. Tuve cosas buenas, pero también cosas malas, ¿no? Un poquito así de ansiedad, ¿no? Por juntar ambas cosas en el mismo momento. Y nada, sí, estuve viviendo allí durante 3 meses porque mi pareja también tenía que hacer un intercambio académico allí, está haciendo el doctorado en psicología y nada, nos fuimos los dos a vivir la experiencia por allí y bueno, al final solo duró 3 meses, pero en principio íbamos para quedarnos más. Y en aquel momento tú emprendes, es decir, decides ser autónomo y después os surge la oportunidad de iros para allá, pero tú sigues siendo autónomo en España, ¿no? No te pasas a ser autónomo allí.
Exacto. Bueno, a ver, realmente yo, bueno, di el paso por dos cosas, ¿no? Por una parte tenía esa, ¿no? Esa chispa que tenemos los emprendedores, ¿no? De querer dar el salto en algún momento, tal. Yo estaba trabajando por cuenta ajena, estaba muy a gusto, me sentía muy valorado en la empresa, pero siempre había algo ahí que no sé, que veía que no estaba del todo feliz y que no era mi sitio, por así decir. Y indagando un poquito, ¿no? Y viendo mis valores, qué es lo que, por qué me sentía así, pues eso, me di cuenta de que realmente lo que quería era dar el paso, emprender y al menos probar, ¿no? Porque lo que no quería es no hacerlo nunca y luego arrepentirme de no haber dado el salto. Entonces, por una parte, ya iba eso, ¿no? Ese ruido que tenía dentro y esas ganitas un poco de dar el salto. Y por otra parte, también visualizando un poco de que mi pareja tenía que irse y tal, pues al final vimos, ¿no? Estuvimos estudiando un poco la situación y vimos que la mejor forma era esa, ¿no? Era si daba el paso, me hacía autónomo, entonces tenía la libertad de poder irme a donde fuera sin tener que dar explicaciones a nadie y tal. Entonces fue un poco ambas cosas y realmente yo me di de alta de autónomo en mayo, junio del año pasado y luego nos fuimos en septiembre. Es decir, que yo ya me fui allí siendo autónomo y me di de alta en España, sí, porque como tampoco sabía al 100% si íbamos a estar allí mucho Claro. tiempo o menos tiempo, empecé dándome de alta en España. Vale. Y para un cliente, porque entiendo que los clientes los buscabas en Holanda, bueno, en Países Bajos o los buscabas en España. Digo, para un cliente, es decir, está la dicotomía, ¿no? Es decir, a veces los de Países Bajos buscan en España por tema coste, ¿no? Obviamente. Sí. Y uno de España sabe que si le viene uno de Países Bajos, que va a ser más elevado en coste. Es decir, ¿cómo balanceabas eso, ¿no? Es decir, un cliente holandés, si tú eras español, estabas allí, pero le facturabas desde España, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo lidiaste con eso? Pues a ver, como bien dices, ¿no? Sobre todo, pues no, en la parte norte de Europa, cuando buscan desarrolladores y quieren reducir costes, pues normalmente bajan a España o a otros países, ¿no? Porque les cuesta bastante menos. En mi caso, yo, pues hombre, tenía esa mentalidad también, ¿no? Si me voy allí, pues es también para poder ganar más dinero, ¿no? Y poder subir un poco el coste hora y demás. Al final lo que se hace es un poco una media, ¿no? Es decir, ni para ti ni para mí. Entonces yo, obviamente, cuando me fui allí, buscaba clientes allí, porque era lo que tenía más sentido. Y al final, cuando hablaba con los clientes, pues eso, ellos decían, vale, como estás dado de alta en España, como aún estás aquí un poco de manera temporal y tal, vamos a buscar un precio hora o, bueno, vamos a llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ambos. Entonces, pues sí, no tenía, a lo mejor no estaba cobrando yo el coste hora de Países Bajos, pero tampoco el de España, lo cual era bueno Sí, para ambos. vale. Y al principio, porque yo me acuerdo, por aquel entonces me decías, cuando nos conocíamos me decías, te pregunté, ¿qué haces? Me decías, un poco de todo, ¿no? Es decir, back, frontend, arquitectura, tal y cual. Pero ahora, sin embargo, 6 meses después, te acabas de presentar como arquitecto cloud. Es Exacto. decir, ¿cómo ha cambiado el Vicent de hace un año, ¿no? Más o menos, que empezaste, al Vicent de ahora? ¿Cómo es ese camino hasta descubrir qué es lo que te apetece o dejo de ser generalista para ser más específico? ¿Y tus Pues clientes lo han notado? Perdón, que te he cortado. ¿Y tus clientes ves que valoran más esa especialización más que la generalización? Son muchas pues preguntas, pero ahí te las dejo. no, sí, sí, no, pero me encanta porque es un buen melón y la verdad que esto lo he discutido mucho yo con otros emprendedores porque al principio, ¿no? Cuando empiezas, pues, a ver, obviamente vienes de cuenta ajena, ¿no? Que tal vez tienes tu rol en la empresa y demás, pero en el mundo tecnológico, y yo creo que a ti también te ha pasado porque coincidimos, ¿no? En profesión, muchas veces tocas muchos palos, ¿no? Es decir, yo he estado en proyectos, ¿no? Yo empecé como desarrollador full stack, ¿no? Y he ido tocando un poquito, pues, front, back, luego también en algún proyecto me metía en la parte de infra, ¿no? De un poquito más de DevOps. Luego me certifiqué como AWS Developer y Architect. O sea, he ido tocando muchos mundos, ¿no? Que al final, como bien dices, es algo muy generalista, ¿no? Y a la hora de ser freelance y tener que venderte a un cliente, no puedes ir con ese mensaje, ¿no? Porque al final lo que le cala al cliente es
bueno, sí, sabes hacerlo de todo, pero a lo mejor no en la calidad que toca y tal. Entonces esto ha sido un proceso un poco, ¿no?, de aprendizaje. Es decir, yo empecé mal porque me vendía como generalista y poco a poco, pues por una parte iba viendo qué es lo que más disfrutaba de hacer, ¿no? Es decir, prestaba mucha atención a esas tareas que disfrutaba, que realmente me pasaba el tiempo volando, ¿no? Y que además se me daban bien. Y poquito a poco he ido intentando, pues eso, reducir, ¿no?, mi perfil, por así decir, a algo más menos generalista, ¿no? Para eso, para tener una concordancia en el mensaje, ¿no? Para cuando hablas a un cliente decirle, mira, si yo me dedico a esto tal y cual, algo muy específico. Y luego, que eso lo hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, luego, si una vez estás dentro en el cliente y tal, le muestras que también eres capaz de hacer otras cosas, pues genial, ¿no? Es un beneficio que se lleva extra, ¿no? Pero yo creo que es importante en ese mensaje inicial ser bastante específico, porque si no puede llevar a, pues eso, a no sé, a no entender bien, a no entenderse bien qué es realmente lo que haces. Sino incluso eh, hay gente, ¿no? Empresas que cuando reciben perfiles como súper generalistas, está guay, ¿no? Porque dependiendo del momento, es decir, no es lo mismo una startup en fase inicial, sí que necesita un generalista, pero a veces dicen, hostia, perfecto, tengo uno que me vale para todo, como freelance. ¿Y quién respalda esto? Me refiero, mañana pasa cualquier desgracia, que Dios no lo quiera, Exacto. y él es el que tiene el know-how de front, back, infra, no sé qué, no sé cuánto, como quieres, puedes llegar a ser un cuello de botella y que no haya una estructura detrás, ¿no? Que a veces es lo que... ¿Por qué se paga un 10 20 veces más a una consultora que a un freelance? Por esa estructura que quito a un perfil, pongo a otro y hay alguien que mantiene el conocimiento en la línea temporal, ¿no? Entonces, yo creo que eso, que como freelance o como autónomo es más fácil es la especialización y que creo que te puede Exacto. llevar a ganar más incluso, ¿no? Porque lo otro es en plan, tengo tarifas, claro, no cobro mismo un full stack que un arquitecto de software. Tengo unas Sí. tarifas para uno, tarifas para otro. Es que me recomendó fulanito que me dijo que cobrabas a 5 euros la hora. No, es que a ti tengo que cobrar a 100 porque es un perfil diferente, ¿no? Entonces es difícil de Exacto. justificar incluso. Totalmente. Al final es eso. Y luego, pues lo que dices, ¿no? Al final, como freelance, pues tú te especificas en algo y luego, si requieres de otro tipo de perfiles para algún proyecto que es así un poquito más grande, pues cuentas con tu red de colaboradores. Obviamente, tú, al tener ese perfil en realidad más generalista, eres capaz pues Exacto. de coordinar a otra Evaluar. gente, exacto, evaluar o no sé, tienes esa capacidad, pero luego tú te centras en lo que se te da bien y lo que aportas más valor, ¿no? Pero ya te Sí. digo que eso es una cosa que no es fácil de identificar y que al principio pues vas dando un poco palos de ciego, a ver por dónde tiro, qué es lo que hago, ¿no? Porque eso, a veces vienes de un perfil así más full stack, más generalista y cuesta reducir, ¿no? Tu rango Absoluto. de especialidad, por así decir. Tal cual. Comentabas antes, ¿no? Que tú en tu trabajo anterior por cuenta ajena que estabas súper contento y aún así decidiste dar el salto. Ujú. Y a veces, ¿no? A veces me habla gente que me dice, joder, es que estoy quemado, ¿no? Aparte, esto puede sonar mal, pero los informáticos somos un poco soberbios, ¿no? Es decir, sentimos quemazón a veces en sitios, en cosas que bueno, que es un poco del día a día, ¿no? Pero eso, como hemos sido durante años mimados por la Mm. industria, pues nos pasa un poquito eso. Pero eso, me llega a veces gente que está quemada, ¿no? Que es en plan, es que odio mi trabajo, no sé qué, no sé cuál, no sé si ponerme de autónomo, de freelance. ¿Tú crees que es una salida ser freelance a esa quemazón? ¿O es una patada para adelante como si pudiese irse a otra empresa? ¿Y qué problemas puede dar irte con esa quemazón a ser freelance? A ver, yo te diría que puede que sea un riesgo, porque realmente cuando tú estás en una empresa por cuenta ajena, hay muchas cosas que no valoras, ¿no? Porque, y más nosotros que somos gente muy técnica, normalmente, pues no te das cuenta de que hay un equipo, ¿no?, de ventas, hay un equipo no sé, otro tipo de ámbitos, ¿no? Otro tipo de habilidades
que tú no las ves porque estás muy enfocado en la parte técnica y piensas que eso es así y que ya te lo dan en una bandejita y ya está, ¿no? Pero luego cuando das el paso por tu cuenta, te das cuenta de eso, ¿no? De que no solo es bueno no solo tienes que ser una persona técnica y buena, ¿no? Sino que también tienes que tener otro tipo de habilidades, más de comunicación, de ventas y tal, que antes te las daban hechas y no te tenías que preocupar. Entonces, a tu pregunta, yo creo que si ya vienes un poco quemado y tal y te piensas que dando el salto va a ser todo bonito, puede que te encuentres con estas cosas que no habías prestado atención y que realmente cuando sales y tienes que buscar clientes y tienes que ir por tu cuenta, te toca a ti moverte en muchos ámbitos, no solo en la parte técnica, sino pues eso, tienes que trabajarte un poquito pues tu presencia online, ya sea en redes sociales, en donde sea, ¿no? Pero tienes que vender, la gente te tiene que conocer, ¿no? Porque en una organización ese trabajo ya lo hacen otros. Entonces, muchas veces como que el mensaje de no, pues vete por tu cuenta que vas a ganar mucho más, tal, hay mucha información como escondida, ¿no? Detrás de ese mensaje y ya no solo de esto en el ámbito de habilidades y demás, sino también pues costes, ¿no? A nivel de, pues eso, hay muchos costes que no se ven. La gente dice, ah, sí, es que un freelance gana, vamos a poner 50 euros la hora o lo que sea, ¿vale? Pero luego cuando hay vacaciones no cobras. Si te pones enfermo, bueno, ya sabes, los ingresos se reducen muchísimo. Hay un montón de gastos, está la cuota de la seguridad social, seguros, herramientas, muchas cosas que están ahí detrás y que gracias a ese coste hora, ¿no? Luego las puedes balancear. Es decir, hay muchas cositas que hay que tener en cuenta antes de dar el salto, diría. Totalmente. Mira, a mí me está pasando ahora gracias al podcast, ¿no? Que me está llegando varias personas a preguntarme en plan, oye, ya que tienes una red, ¿no? En la cual vas conociendo gente, porque al final por aquí está pasando gente de todo tipo, gente más tecnóloga, gente menos tecnóloga, tienes esa red y gente con la que hablo y al final aún no hemos cerrado para venir y me preguntan en plan, oye, ¿conoces a alguien para hacer X tarea, ¿no? Es decir, y yo lo que suelo hacer es eso, pues a los que sé, pues os escribo y os digo, oye, para esto sirves tú, sirve el otro, ¿no? Tal. Y es como un agilizador de ese go-to-market, ¿no? Que a veces es tan necesario, ¿no? Entonces, comunidades de todo tipo son muy importantes para que eso salga adelante, para que podamos acelerar ese go-to-market por vuestra parte, ¿no? Porque tú, por ejemplo, yo sí que veo que tienes algún post que se te hace viral en LinkedIn, ¿no? Pero ¿cómo haces ese go-to-market? Es decir, ¿cómo llegas a tu cliente ideal de arquitecto? Pues a ver, sinceramente va muy ligado con lo que estás diciendo. Es decir, yo creo que lo que más clientes me ha llevado es esa red de contacto, ¿no? Ese networking que haces con la gente, ¿no? El hablar, el conoceros de verdad, ¿no? El intercambiar mensajes, ¿no? El conocer a gente incluso de otro tipo de perfil, ¿no? Porque muchas veces los técnicos intentamos, ¿no? Pues juntarnos entre nosotros porque así hablamos de nuestras cosas. Pero es muy interesante también hablar con gente de otro tipo de sector, ¿no? Gente pues, de negocio y de tal. Así te vas abriendo la mente y luego te das cuenta que esa gente tiene necesidades y que tú como persona técnica les puedes ayudar a resolverlas, ¿no? Entonces, yo te diría que, y mi go-to-market, hasta la fecha llevo poco también, ¿no? Llevo un añito de freelance. Ha sido sobre todo por el boca a boca y por bueno, la red de contactos, la verdad. También es cierto que esa era otra de las cosas que al principio me preocupaba, ¿no? El intentar, porque hay otro tipo de negocios que sí que tienes que tener muchos clientes, ¿no? Pero yo lo que me he dado cuenta, ¿no? Que en nuestro caso, ¿no? En el mundo del freelancing y en el tema de desarrollo, cloud y demás, tampoco es que necesites muchísimos clientes. En que tengas unos pocos que sean buenos, que haya confianza, que haya transparencia, luego la rueda sigue rodando y esa gente te va a presentar a otro cliente, otro amigo, lo que sea, que como está contento con tu servicio, entonces tampoco es que necesites mucho, pero sí que es cierto que al principio necesitas algo, ¿no? Entonces, pues en mi caso yo me apalanqué un poco de eso, ¿no? De mi red de contactos, alguna amistad que tenía y a partir de ahí pude arrancar.
Pero ya te digo, de momento, pues eso, trabajo también un poquito pues las redes sociales, en mi caso LinkedIn, pero no lo hago con una visión puramente de negocio, de tal. También me gusta utilizar LinkedIn para compartir mi conocimiento, para, no sé, devolver un poco a la comunidad todo lo que me ha ido dando, sobre todo estos años pasados, cuando estaba aprendiendo, ¿no? Yo he estado muy metido en temas de open source y muchas cositas, ¿no? Que ahora llega el momento de devolver todo eso que me han dado a mí de alguna forma. Entonces me gusta escribir artículos y compartir cosas a nivel tecnológico. Genial. Pues nada, eso, si alguien nos está escuchando y tiene esas necesidades tecnológicas, que nos escriba, que buscamos de alguna forma con quién conectar, quién sea la mejor persona para hacer su desarrollo o lo que necesite. Exacto. Vale, Vicente. ¿Y cómo es ahora un día típico tuyo? Un día típico mío. Muy buena pregunta. Pues mira, son bastante normales, te diría. Es decir, yo me levanto, me pongo a trabajar. Suelo hacer un tirón así pues, de 8 a 12 y media o así. Luego me gusta mucho parar a mediodía, sobre todo en invierno, porque ya sabes que son las horas que tenemos más sol y demás, y me gusta aprovecharlas ahora que puedo y tengo la libertad de elegir cuándo parar y tal. Y eso, a las 12 y media o así suelo parar, me voy al gimnasio, doy un paseíto, lo que sea, que me dé un poco el sol. Luego como y por la tarde sigo trabajando hasta eso de las 6 o 7 y depende del día, luego a lo mejor aprovecho para hacer algún tipo de formación o luego vuelvo a salir a dar otro paseo, pero bueno, es bastante simple, tampoco tengo muchas cosas. Eso sería el día normal y común, ¿vale? Luego hay otros días, pues, de muchas reuniones, pues, bueno, más que reuniones, eso que hablábamos, ¿no? Suelo quedar con gente para hacer coffee breaks, que decimos, ¿no? Para conocernos. Luego otros días me voy a eventos. Ahora estoy aprovechando mucho que esta libertad que tengo para poder atender a eventos tecnológicos que siempre quería ir y no podía porque tenías que pedirte el día o lo que fuera en la empresa. Entonces eso un poquito sería, pero normalmente es bastante normal y tranquilo. Porque tú, ¿dónde vives, Vicente? Yo vivo en un pueblo de la Comunidad Valenciana. ¿Y cómo es emprender desde un pueblo? Es decir, aquí en el podcast ya sabes que nos encanta ese tema, pero bueno, por ser un poco cómo es tu visión. Pues para mí una pasada, pero también tengo que decir que lo digo desde el privilegio, ¿no? De poder trabajar en remoto y de ser una profesión muy digital, ¿vale? Pues también tengo que entender que no todo el mundo puede permitirse el vivir en un pueblo ¿no? Porque a lo mejor las empresas en las que tiene que trabajar están en la ciudad y se tienen que mover, ¿no? Pero yo que puedo y que mi profesión me lo permite, te diría que es de lo mejor, ¿no? En muchos aspectos, en coste de vida, en tener la montaña, nada, 2 minutos de mi casa, el poder salir y pasear, la tranquilidad, ¿no? Tiene muchas cosas positivas. Es cierto también que no todo es perfecto, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues lo que hablábamos, ¿no? Esa parte de networking la tengo que hacer, Difícil. es difícil, la tengo que hacer mucho más online o me tengo que desplazar a la ciudad si quiero ir a un evento o lo que sea. Pero bueno, también eso, yo creo que es algo que se puede trabajar y creo que tú lo estás haciendo muy bien por allí, por tu zona, y al final es cosa nuestra, ¿no? El potenciar estas zonas más rurales y crear ese ecosistema, porque tenemos muchas cosas que a la gente le atrae y le puede llamar la atención para venirse. Sí, tal cual. Yo invito que si a alguien le interesa más sobre este tema, hicimos una tertulia de emprendedores hace, no sé si 5, 6 o 7 capítulos o 10, ya no me acuerdo, en la cual juntamos a 8 emprendedores rurales, ¿vale? Hablando un poquito de todo, ¿no? Y no son todos en remoto, pero sí que decidieron dejar las grandes urbes para venirse al rural a emprender y aprender emprendiendo, que también es importante, ¿no? Que es un poquito lo que también nosotros buscamos desde Somos Blame, dar esa chispita para la gente que está empezando y joder, da miedo empezar, pues desde el rural parece que da más miedo porque si te va bien, aquí en Galicia es muy típico, si te va bien o tuvo suerte o es narco, o si te va mal
si te va mal, yo ya te lo dije, era visto que te ibas a Eso. ir a la mierda. Vale. Entonces, bueno, es complicado y está guay traer a gente que también lo está haciendo, aunque no sea desde nuestro rural gallego. Mira, aquí Fernando quería puntualizar una cosita porque justo lo hablaba con mi pareja, ¿no? Muchas veces, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? La gente que no puede trabajar tan en remoto y tal, se ve obligada a ir a la ciudad, ¿no? Porque es donde están las compañías, donde están todo el ecosistema normalmente. Pero luego yo lo hablaba con mi pareja y es eso, ¿no? También yo creo que el emprendimiento te abre la puerta a justo lo contrario. Es decir, vale, si en lo rural no puedo, no hay empresas y tal, pues me lo monto por mi cuenta. Es decir, hago mi propio emprendimiento y ya veré de qué forma, depende ¿no? de la industria en la que estés, ¿no? Pero que hay muchas veces que eso la gente ni se lo plantea, que es decir, que Sí, para vivir tampoco hace falta una barbaridad. Y lo que pasa es que, y lo que yo creo es que en España, sobre todo, el tema del emprendimiento está bastante, no voy a decir mal visto, ¿no? Pero sí que le dices a alguien, no, me he hecho autónomo y lo primero que te van a decir, pues mucha pobrecito. suerte, ya lo llevas bien, ¿no? Y no es así, creo yo. Es decir, a lo poco que seas un poco creativo y mires, no sé, cómo montártelas, puedes vivir perfectamente, montártelo por tu cuenta, ¿no? Hay cuánta gente profesores y profesoras de yoga, mucha gente que se monta sus negocios, que tampoco es un negocio enorme, pero les permite vivir súper bien y allá donde quieren, ¿no? Y cerca de la naturaleza. Y no sé, otro tipo de emprendimiento, más lifestyle. Tal cual. No, a ver, yo creo que en España hay varios escalafones sociales. El emprendedor parece que está en el último de todo. 100%. También son muy quejicas a veces, ¿no? Es decir, como que siempre es que viene el trimestre. Perdón si me estáis escuchando emprendedores autónomos y os quejáis, ¿vale? Lo siento. Pero a veces sí, sí que es un poco ese. Eh, es que vienen las deudas, no sé qué, no sé cuánto. A ver, impuestos obviamente lo hay tanto en cuenta ajena como en autónomo, ¿no? Yo creo que un poco es ser más ese dueño de tu tiempo, ¿no? Obviamente, dependiendo de lo que estés emprendiendo, si eres panadero, obviamente de noche vas a tener que trabajar. Eso no hay tu tía, Exacto. porque me refiero, hay que cocer el pan en algún momento. Pero eso, ser tu ritmo y como tú lo quieras. Y después también creo que en España está súper mal visto la figura del empresario, ¿no? Es decir, el autónomo, como es la primera pata para después ser empresario, pues también aún tiene más ese germen negativo, ¿no? Entonces, eh, se ve el empresario como el explotador, el maligno y demás, ¿no? Joder, montar una empresita en el rural que esté haciendo X cosas y que tenga 3 4 5 trabajadores, ese dueño o ese jefe también es empresario y no se tiene que ver tampoco como un explotador, sino que estamos dinamizando este rural o estamos dinamizando esta zona para que pueda crecer y aquellas personas que no se atreven, porque hay gente que no sirve para ser autónoma o no sirve para ser No, empresario. claro, claro. Tan fácil como tú durante 3 meses estás recogiendo los impuestos del IVA, que después le tienes que pagar a Hacienda. Si tú te gastas ese dinero, a los 3 meses no vas a tener. Yo sé casos, de gente. Sí, Gente sí, que no. se gasta el IVA y llega el 21 del mes, del trimestre, y no tiene dinero para pagarlo. Entonces tiene que coger del mes que es siguiente. Entonces es un círculo vicioso. Exacto, la bola Entonces se va esa haciendo gente, grande. exacto, esa gente es mejor que sea empleada por cuenta ajena. Es así. Y no hay más, ¿sabes? Pero bueno, es eso, que hay emprendedores que lo que aspiran es a tener grandes corporates o grandes empresas mundiales, tal y cual, y otros lo que dices tú, más un rollo lifestyle, que yo creo que cada vez es más, ¿no? Cada vez existe más. Sí, Obviamente el capital riesgo, el venture capital, impulsa mucho a hacer grandes empresas, tal y cual, pero estamos en un momento, que es la siguiente pregunta que te quería hacer, de la IA. La IA va a ujú. acelerar muchísimo ciertos negocios. Te va a permitir hacer negocios en poco tiempo o validar negocios en poco tiempo, sin necesidad de cientos o decenas de empleados. Entonces, ¿tú cómo ves el impacto de la IA en tu sector y en el sector en general del mundo? Buah, pues la verdad que yo veo un impacto muy, muy grande y a la vez yo soy de los optimistas muy bueno. Es decir, yo creo, además, cualquier apasionado de la tecnología está ahora, vamos, con palomitas viendo todo esto, porque yo creo que estamos en un momento histórico
lo que está pasando y equiparable a cuando empezó Internet y demás, ¿no? A ver, también hay que decir que la IA, pues, como todo, traerá cosas buenas y cosas malas. Y también, pues, hay que ver cómo, de qué manera se regula. Es decir, ahora estamos en un momento muy complejo en muchos ámbitos, ¿no? Pero a tu pregunta de cómo impactará, ¿no? Sobre todo en mi sector, yo creo que muchísimo, y de hecho lo estoy viendo ya. Es decir, yo cosas que antes tardaba en hacer mucho tiempo, ya no digo cosas complejas, o sea, porque eso es otro tema, ¿no? Es decir, yo creo que en la parte más de ingeniería y demás, la IA pues nos ayuda, ¿no? Pero donde más está ayudando es en esa parte, ¿no? En esas tareas que teníamos que hacer repetitivas, que no aportaban valor, que era, no sé, tareas vacías, por así decir. Es ahí donde la IA está potenciando un montón, ¿no? En creando boilerplates, por ejemplo, de código para una API o lo que sea, cosas que ya sabes cómo son, que no hay que reinventar nada. Ahí te apalancas en la IA y es brutal, ¿no? Y yo creo que va a cambiar mucho, pero soy de los optimistas y pienso que, pues eso, va a permitir que podamos disfrutar. Bueno, eso dependerá de cómo lo enfoquemos, ¿no? Porque más tiempo vamos a tener. Ahora la pregunta es, ¿ese tiempo que vamos a tener extra lo vamos a seguir utilizando para trabajar más o vamos a aprovechar ese tiempo para vivir un poco más calmados, más relajados y tener un poquito más de salud mental que hoy en día hace falta? Eso es otro melón. Tal cual. Supongo que habrá un poco las dos vertientes, así como hay gente que quiere escalar empresas de Exacto. forma mundial y habrá gente que crea más el freestyle, ¿no? Pero bueno. No, no, totalmente de acuerdo. Es decir, mi abuelo araba con vacas y mi padre con tractor, ¿sabes? Y Efectivamente. es lo mismo. Y hay ¿Se mucho destruirán miedo. empleos? Sí, mira, lo decía Enar en el capítulo, en unos capítulos atrás, que seguro que lo escuchaste, es que Sí. hay gente que tiene miedo a lo que va a pasar y hay otra gente que tiene miedo a no poder probar todo lo que está Exacto. pasando, ¿no? Yo soy de los últimos. Exacto, exacto. A veces es en plan, mierda, no he leído las noticias en la última semana y ¿qué ha pasado? Que se ha cambiado el mundo, ¿no? No, hay Pero bueno. mucho, mucho ahora y además yo, siendo transparente, tengo ese FOMO, ¿sabes? Es decir, va tan rápido todo que a veces, pues no sé, ahora paras unos días, ¿no? Por Semana Santa o lo que sea y ves que todo y dices, ya me he perdido seguro que el último modelo de no sé qué o no Sí, sé sí. cuánto. Entonces hay muchas cosas, ¿no? Y también ese miedo al cambio, ¿no? Es decir, también y el otro día estaba en un evento, ¿no? En el JI Summit de Valencia y comentaba un ponente que lo que se ha encontrado también en sus empleados es esa resistencia al cambio, ¿no? Porque hay que entender también que si nosotros siendo developers, ¿no? Está cambiando la manera en que trabajábamos. Es decir, esto te lo imaginas, lo piensas hace 3 años y no te lo crees, ¿no? Un modelo es capaz de generarte código y bastante bien y demás, ¿no? Entonces también desde la parte ¿no? de las personas, de los desarrolladores, el ponente comentaba eso, que se encuentra esa resistencia, ¿no? Y que incluso que hay gente que dice, no, yo no quiero utilizar la IA, eso no va bien, no sé qué, como que estamos en un cambio tan drástico y tan rápido que se puede notar esa resistencia, pero vamos, yo creo que lo más inteligente es subirse al carro, ¿no? Es igual que, y ese ejemplo suena mucho por ahí, ¿no? Cuando salió Excel, todo el mundo decía, no, ahora los contables van a desaparecer, o cuando salió la calculadora, y no ha sido así. Es decir, es una herramienta que va a estar a tu lado, que tienes que aprenderla, saber cómo va y aprovechar todas sus capacidades, pero no hay que tener miedo. Pero bueno, entiendo también que no es algo fácil. Totalmente. A ver, yo creo que está un poco también correlacionado con lo que te hablaba antes, ¿no? Que estábamos en un sector tan protegido en el que nos sentíamos tan Claro, los unicornios, ¿no? Que ahora que venga una máquina a hacer parte de nuestro... Porque hay gente que idolatra su código, ¿no? Es decir, que es en plan, yo lo que hago es divino, ¿sabes? Entonces, que venga ahora una máquina y que lo suyo tan divino, pues deje de ser tan divino, ¿no? Pero que a ver, que todos hemos buscado un Stack Overflow. Para aquellos que no sepan lo que es, Stack Overflow es una web en la cual tú buscas problemas de código y hay soluciones a ese código.
¿vale? Entonces, todos hemos buscado allí, todos hemos copiado y 100%. pegado funciones, todos. Y el que diga que no, es tira. Por tanto, ahora lo que está es más acelerado. Y como ya justo estábamos hablando también antes de conectar, es decir, lo que hay una transformación es del ingeniero de software al ingeniero de producto. Y era algo que era obvio que iba a pasar. Es decir, yo tengo un post de hace un año y pico en LinkedIn también, en el cual hablo eso, ¿no? Es decir, hablo cómo sentí esa transformación de ser un ingeniero de software, en el cual me daban, en plan, tareas para hacer, las cogía, las hacía y demás, a yo me siento más un ingeniero de producto. Es decir, ¿qué problema tienes? ¿Cómo lo puedo solucionar? Es decir, a mí lo que más me mola es solucionar esos problemas de la gente real. Yo tener código para que esté en un repositorio de código rollo GitHub o Bitbucket ahí almacenado, a mí eso no me interesa. Y todos hemos hecho código así para instituciones públicas, para grandes corporates, etcétera, ¿sabes? Entonces, es un momento de cambio y no sé lo que va a pasar, pero bueno. Yo cuando empecé a estudiar también se decía que las herramientas de cuarta generación no iban a acabar con los informáticos y ya van 15 años desde eso, ¿sabes? Totalmente. No, si este mensaje ya te digo que ha ido apareciendo en muchas ocasiones en nuestro Sí, sector, sí, es decir, hemos estado fuera muchas veces ya y sí, no es sí. así. Al final, además, la tecnología está en todo hoy en día. ¿Cómo van a desaparecer los tecnólogos? Es imposible. Es decir, alguien tiene que estar montando esto. Entonces, obviamente, lo que no hay que negar es que hay un cambio muy grande a lo que veníamos viendo, a lo que va a ser, ¿no? Ese rol, y de hecho, estoy muy, muy de acuerdo contigo, ¿no? En esa parte de cambiar de ingeniero de software a ingeniero de producto, ¿no? Porque, y esa es otra de las cosas que me ha dado el salto al freelancing, el ver que realmente eh, como técnicos, por mucho que nos guste la última librería, el último no sé qué, eso solo son herramientas y el software lo que realmente hace es solucionar un problema de negocio. El software o la librería, por muy guay que sea o lo que sea, si no soluciona un problema de negocio, no es nada. Es decir, eso, y muchas veces a la gente muy técnica nos cuesta ver, porque nos metemos tan de lleno en lo que nos gusta, ¿no? Que son pues, los algoritmos, las librerías, esto, lo otro, y dejamos de lado la parte de negocio. En cuanto, si no hay negocio, no hay lo otro. Entonces, ahora yo estoy muy de acuerdo en que se va a potenciar mucho más esa mentalidad de negocio utilizando la tecnología. Y luego la barrera de entrada, como decías, baja mucho porque cualquiera va a poder probar, hacer su MVP y validar su idea de negocio. Entonces, está cambiando todo mucho, pero vamos, hay que abrazar el cambio y adelante, que yo creo que vienen unos años muy, muy guays también. O sea que Tal cual. Y en este cambio a ser freelancing, ¿cuál ha sido el momento más gratificante? el momento más gratificante, Después va a venir la pues del más jodido, tranquilo, no te preocupes. a ver, el más gratificante yo creo que es cuando ves que ingresas algo en tu cuenta bancaria, es decir, que al final, porque es lo que te decía, ¿no? Cuando estás por cuenta ajena, bueno, llega al final de mes y tienes tu nómina y genial, ¿no? Pero cuando estás por cuenta propia, pues yo creo que lo más gratificante es ver esos primeros meses que te estás moviendo más, que estás saliendo, ¿no? Estás empezando, estás intentando encontrar clientes, tal, y de repente te sale uno y de repente te llega la primera factura, el primer ingreso, al menos para mí, fue un poco el validar que había sido capaz, ¿no? De por mi cuenta, solamente por mi cuenta, ¿no? De llegar a aportarle a alguien valor y que ese valor se convirtiera en algo económico, ¿no? Y que llegara a mi cuenta bancaria, te diría. Yo creo que como freelance sería eso, sí. ¿Y el más jodido? Y el más jodido, de momento yo te digo que para mí sería el no tener, ya no tener equipo, porque tengo, ya te digo que cuento con red de colaboradores y demás, ¿no? Pero cuando tienes un problema grande y no tener nadie con el que compartir. Bueno, ahora por suerte tenemos ChatGPT, ¿no? Que puedes hablar un poquito, ¿no? Y hacer ese brainstorming, ¿no? Pero yo echaba un poco de menos en alguna ocasión, pues tener al típico compañero o compañera técnico con el que debates esa solución o ese problema y llegas a una solución común y dices, vale, va, pues vamos por ahí, ¿no?
Claro, yo, pues eso, yo creo que lo más jodido es cuando ves que eso no lo tienes y que todo está en tus manos y que no tienes a esa persona con la que puedes discutir y tal. Que bueno, lo dicho, pues eso al final se puede solucionar de otras formas, ¿no? Pues teniendo tu red de colaboradores o gente de Sí. apoyo. Pero creo que es algo que a veces tampoco se habla y que cuando eres freelance, pues tienes momentos que no son tan buenos y tener un equipo, pues es muy bueno, claro. Vale, y siempre se habla, ¿no? De que hay que ir aprendiendo a elegir tus clientes y bla, 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 bla. Obviamente, cuando empiezas todo el pescado que viene a la red se cocina porque es lo que hay. ¿Has tenido algún cliente decir que se acabe ya, por favor? Pues de momento no, ¿No? no. He tenido suerte, la verdad, pero de momento los clientes con los que he trabajado, una maravilla. Ya te digo, yo creo que lo importante también es, y es difícil, ¿no? Pero es ver un poquito más eso que no se ve tanto, que es la parte más de energías, creo que incluso cuando nos conocimos la primera vez que hablamos, lo decíamos, ¿no? Que muchas veces hablando con una persona ya sientes esas energías, ya sabes si la cosa va bien, ¿no? Luego puede que salga mal, ¿no? Pero por suerte yo con los clientes con los que he trabajado he sentido esa energía positiva y la verdad que hay mucha transparencia, que para mí es fundamental la transparencia y la confianza. Y gracias a eso, de momento, hasta la fecha ha ido todo bien, no he tenido ningún problema y cruzo los dedos y Que siga que así, siga así. que siga así. Vale. ¿Y cómo ves, Vicente, el futuro a 5 años más o menos? Ya no te hablo de ChatGPT o de LLMs, etcétera, ¿no? Te hablo más de, ¿te ves siguiendo dando servicios? ¿Te ves más tirando a un producto propio, a un SaaS, a un, no sé? Es decir, ¿cómo ves a Vicente en 2030? Estamos, ¿no? Sí, 2030. Pues mira, sí que me veo más pivotando a la parte de producto. De momento, pues no sé, yo al final, de hecho, cuando di el salto, no, yo lo visualizaba así. A mí en un futuro sí que me gusta mucho la parte de producto, no solo por temas de poderme centrar más en la parte tecnológica y tener que dejar un poquito más de lado o delegar esa parte más pues de venta y tal, ¿no? Porque, a ver, cuando vendes servicios, al final eres tú, eres el que te ofreces tú, ¿no? Como recurso. Ujú. Cuando es producto, obviamente también tienes que vender el producto, pero sí que lo veo un poquito más delegable o ¿no? Lo puedes hacer de otras formas. Entonces sí que me gusta mucho la idea de producto y al final lo veía un poco como una carrera, es decir, salí de la cuenta ajena, ¿no? Me meto un poquito en la parte propia para empezar a ver cómo va el negocio. Lo Necesidades de más clientes incluso. exacto, exacto, lo más fácil es eso, empiezas como autónomo, freelance, dando servicios, que básicamente es lo que hacías por cuenta ajena, pero por cuenta Sí. propia. Y mi idea luego a futuro es eso, es intentar lo que dices, ¿no? Ver necesidades de clientes, ver dónde podría aportar valor y construir un producto sobre ello. En mi caso, me gusta mucho el mix y creo que es muy importante entre la parte. A mí me encanta la psicología y tengo suerte de que mi pareja es psicóloga Psicólogo. y está haciendo el doctorado y tal en todo este mundo, ¿no? Entonces, me gustaría a futuro encontrar ese mix y de hecho me encantó el podcast que tuviste con Enar, porque al final ella también está muy involucrada en esto, ¿no? En encontrar ese mix entre psicología y tecnología, porque yo creo que aportaría mucho valor a la sociedad, porque cada vez creo que estamos peor y no sé, me veo a futuro intentando construir un software que esté relacionado en esas dos patas. Hostia, se lo voy a decir si hay un micro abierto, te lo podría decir después. Habla con Enar, tenés un café virtual de estos que hablabas antes, porque es impresionante hablar con ella. Es decir, nosotros podríamos estar hablando toda la tarde el día Sí, que sí. grabamos. No sé si la conoces, pero si no la conoces, escríbele que es súper accesible. Y si no, os cruzo yo un correo. Y habla con ella, me refiero. No porque vayáis a hacer nada juntos, sino por un poco esa visión común que tenéis, ¿sabes? Es decir, súper guay. Pues sí, ¿Y, y 100%. tienes algo en mente o te guardas un espacio de tiempo para pensar o a día de hoy es en plan que fluya y ya será cuando sea?
De momento es más así, es más que fluya, porque ya te digo, también lo que te decía, no lo veo como un camino y realmente estoy al inicio de ese primer salto que he dado, ¿no? Realmente llevo poquito, llevo un año como freelance, sigo aún trabajando esa parte de servicios, Ujú. ¿no? De mejorar esa parte y luego ya vendrá lo otro. No sé decirte a No, 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 cuánto tiempo, obviamente. pero vamos, sí, yo de momento, sí, a ver, al final siempre lo tienes en la En la cabeza, ¿no? Y mente. siempre vas buscando, pero de momento sí que estoy más centrado con mis clientes, con mejorar mis servicios y Genial, eso. Sí. genial. Vicent, vamos a por la ronda de preguntas rápidas. Hoy no me Venga. vale la respuesta de, oh, no sé, no, no había... Hoy te las tienes que saber. Sí, no, yo me conozco el podcast bien. Vale, ¿cuál es el coste mensual de mantener un proyecto como el tuyo? Pues mira, hasta este mes, porque ya te digo, voy a hacer el añito y voy a pasar de tarifa plana a, a tarifa normal, está alrededor de media, te diría 300, 400, contando pues seguro, cuota de autónomo, herramientas que utilizo en mi día a día y demás. Estaría Pero por ahí. el segundo año aún no es completa, la cuota de autónomos. Aún tienes una reducción del 75, del 25, ¿no? Una cosa así. Pues no estoy seguro porque lo hablaba con mi gestora y me dijo que creo que habían quitado esa ayuda. No estoy ¿Sí? seguro, lo Ah, tengo que vale, vale. mirar porque ojalá. Vale, vale. Bueno, pues nada, a tributar y a pagar Sí, no, a a las ver, al arcas final lo que públicas. dices, tampoco hay que quejarse, es decir, si no puedes hacerlo, a lo mejor también te tienes que replantear el tipo de negocio que tienes y tal, porque si no puedes... Pero bueno, estoy Tal de cual. acuerdo en otras cosas de que podrían Sí. ayudarnos más. ¿Qué proyecto ajeno admiras más? Proyecto ajeno, pues la verdad que admiro muchos. Te diría, por ejemplo, no sé si conoces a Miguel Ángel Durán, a Midudev, que es un chico Ujú. que Sí, tiene bueno, pues una creo. comunidad enorme de desarrollo y tal. Creo que ha hecho una labor brutal en el mundo del desarrollo y en la divulgación del mundo del desarrollo y la programación. Luego también, pues bueno, así un poco más en el tema friki, pues Linus Torvald y Richard Stallman, ¿no? Con todo el proyecto de Linux y de Git y todo lo que nos ha llevado hasta la fecha. Luego también Guillermo Rauch con Vercel, también creo que es un crack también y el proyecto que está haciendo es muy top. Muchos. Qué guay. ¿Y una persona que te inspire? Una persona que me inspire. Esta es difícil, ¿eh? Porque hay muchas. A ver, me inspiran mis padres a seguir adelante por todo lo que han hecho por mí. Me inspira mi pareja porque, no sé, nos apoyamos mucho. Y luego también, pues, no sé, a nivel más profesional, pues te diría pues, también cualquiera de esta gente que te estaba comentando. O sí. Genial. ¿Cuántas horas duermes de media? Pues intento dormir 8, sí. Me gusta descansar, creo que es importante porque si no luego ya sabes que la cabeza no funciona bien. ¿Has pensado alguna vez en mandar a la mierda esto y volver a la cuenta ajena? Pues tengo que ser transparente y sí. A ver, yo creo que en nuestra profesión, ¿no? También te llegan ofertas de salario y demás que son bastante atractivas y siempre, pues, si te pilla justo esa oferta con un momento de bajón, te lo planteas, ¿no? Pero luego siempre, ¿no? Reflexiono al respecto y por ahora no. Y además, yo creo que es muy bonito el poder crear tu propio negocio y evolucionarlo. Entonces, no. Genial. ¿Consideras que el éxito depende más del esfuerzo o de la suerte? Pues esta pregunta estoy muy de acuerdo con otra gente que ya ha pasado por aquí. Yo creo que ambas, ¿no? Al final la suerte te tiene que pillar trabajando. Además la suerte, a ver, creo que hay más parte de esfuerzo que de suerte, pero también he visto cosas referentes a la suerte que he dicho, buah, es que esto... Y como tampoco sabemos qué es la suerte, pues no sé. Pero vamos, la suerte te tiene que pillar trabajando, eso seguro. Tal cual. ¿Has sacrificado tiempo con familia y amigos por el proyecto? Sí, me da pena decirlo, pero sí, la verdad que sí. Al final, pues hay que meter esfuerzo, ¿sabes? Es decir, cuando tienes un proyecto propio tienes que hacer muchas cosas y al final pues tienes que sacrificar tiempo de algún sitio. Espero que en un futuro cambie. Tal cual. ¿Te ves trabajando en tu proyecto durante los próximos 10 años? Aunque sea pivotando y cambiando. Sí, 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 totalmente.
si te dieran un salario de, no sé, 200.000 euros, ¿volverías a la cuenta ajena? Uh. Pues más que el salario, tendría que ver el proyecto en sí, es decir, porque no hay tema de valores, de ética y demás que tendría que ver, porque a mí me pones en un proyecto de 200.000 euros en tema de casinos, gaming y cosas, y gambling y cosas de esas y no me meto, o tema de armas, no sé, tendría que ver mucho el tipo de proyecto y demás, pero bueno, si se juntan todas las cosas buenas, pues a lo mejor sí, no lo sé. Vale, y ya por último, ¿a quién recomendarías como invitado del podcast? Pues, a ver, tengo a varios, creo que algunos ya te lo han dicho, por ejemplo, Jorge Bosch creo que ha salido muchas veces por aquí, me parece brutal lo que está haciendo en cosas de freelance. Luego a Sara Enrique de la Psicoletter del emprendimiento, que de hecho tiene un perfil bastante similar a Enar, que habla mucho del tema de emprendimiento, en tema de psicología en el emprendimiento. Luego, ¿quién más? Dani, de Web Reactiva, también es un emprendedor, también relacionado en nuestro sector. Yo creo que con esos tres, sí. Genial. Dani de Web Reactiva. Sí, Dani Primo. Tiene Vale, una nada. comunidad de desarrollo y demás y lo está haciendo muy guay. Vale, genial. Pues nada, me los anoto y intentaremos traerlos. Perfecto. Bueno, Vicent, como sabes, siempre al final me gusta vuestro momento de cuña publicitaria. ¿Dónde os podemos encontrar? Todo tuyo. Vale, pues bueno, como he ido diciendo, yo suelo estar bastante por LinkedIn. Ahí me podéis encontrar como Vicent Pérez y luego también en mi página web personal, vicentperez.com. Pero bueno, por LinkedIn si conectamos, así podemos chatear y demás, mejor. Genial. Pues Vicent, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que hemos encontrado huecos súper rápido, porque creo que es la primera vez que puedo decir, la semana pasada te recomendaron y hoy sales. Ya estábamos hablando de antes, hay que decirlo, pero Sí. bueno. Pero eso, muchísimas gracias por tu tiempo. A todo el mundo que nos ha escuchado hasta aquí, muchísimas gracias por sacar este huequito, estos 50 y pico minutos. Y nada, como siempre, la próxima semana un nuevo capítulo y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias, Fernando.